Avenida Márquez y 9 de Julio, José León Suárez. Hace más de 50 años, en esta solitaria plaza, que por aquel entonces era un basural, 14 civiles fueron fusilados por la policía de la provincia de Buenos Aires. 6 meses más tarde, un anónimo periodista de la ciudad de La Plata llegará hasta aquí con el objetivo de reconstruir esa matanza. No tendrá demasiadas pistas, solo unas palabras escuchadas por casualidad en un club de ajedrez. Hay un fusilado que vive. Será el inicio de la investigación de Operación Masacre, un libro que revolucionará el periodismo y que ubicará a su autor, Rodolfo Walsh, en lo más alto de la literatura nacional, pero que también será el relato de uno de los crímenes más perturbadores de la historia política argentina del siglo XX. Hipólito Yrigoyen 4592, barrio de Florida. La noche del 9 de junio del 56, un grupo de civiles son arrestados en esta casa, inculpados de participar en el levantamiento armado que pretendía restituir a Perón en el poder. Al otro día, lo fusilan ilegalmente. Rodolfo Walsh aún no lo sabe, pero la historia de los que concurrieron esa noche a este sitio lo llevará a transitar los suburbios más remotos del periodismo, donde se enfrentará a los más poderosos, dejando atrás una frágil tranquilidad que ya nunca volverá a su vida. A continuación, dirigirá un mensaje al pueblo de la patria el primer magistrado de la nación. Habla el general don Pedro Eugenio Aramburu. Yo os puedo asegurar que como pueblo como este, que canta con tanto fervor el himno de la libertad, esa libertad y esa democracia de nuestros padres que queremos entregar a nuestros hijos está plenamente asegurada. En los días posteriores a los fusilamientos, los diarios apenas reflejan lo sucedido. Solo se publica información certera sobre la suerte de los militares que participaron en el intento revolucionario. De manera inexplicable, el presidente Aramburu no hace ninguna referencia a los 14 civiles que fueron llevados al basural, como si el funesto lugar formara parte de una patria lejana. Sin embargo, al poco tiempo las evidencias empiezan a salir a la luz. El 20 de diciembre de 1956, 2 días después de escuchar la famosa frase en el club de ajedrez, Rodolfo Walsh llega hasta la primera prueba de las ejecuciones de José León Suárez. El doctor Máximo von Koch, el abogado que lleva adelante la demanda contra el Estado de Juan Carlos Libraga, el fusilado que vive. Es verano, faltan pocos días para fin de año y mientras muchos se preparan para descansar, Walsh inicia la investigación más importante de su carrera. Una historia con varios protagonistas y una sola tragedia. Vivíamos entre 13 y 14, número 9 y 19, y junto a la casa el estudio con una comunicación. Y Walsh se presentó y le pidió a papá información. A través de eso yo tengo muy clara la imagen cuando varias noches en el comedor de la casa, ¿no? En el estudio, llegaba este hombre y charlaban, y yo tenía 4 o 5 años, andaba por ahí. Con el tiempo, después supe que era quien escribió Operación Masacre. Libraga hace la denuncia por toda la detención injusta. Recordemos de que cuando queda vivo de aquel fusilamiento, bueno, después es traído al hospital. Ahí es cuando se hace el acta de que estaba en buenas condiciones de salud
Sin embargo, empiezan los riesgos, empieza a desaparecer. El padre de Libraga manda el telegrama directamente a Casa Rosada, se empieza a hacer más público y más comprometido para quienes en ese momento no querían que se supiera lo que había pasado. Y bueno, terminan dejando los detenidos en Olmos, pero ya no podían volver a fusilarlos. No sé qué es lo que consigue atraerme en esa historia difusa, lejana, erizada de improbabilidades. No sé por qué pido hablar con ese hombre, por qué estoy hablando con Juan Carlos Libraga. Pero después sé, miro esa cara, el agujero en la mejilla, el agujero más grande en la garganta, la boca quebrada y los ojos opacos donde se ha quedado flotando una sombra de muerte. La mañana del 24 de diciembre de 1956, los kioscos de diarios despiertan con un reclamo excluyente. Castigo a los culpables, exige Rodolfo Walsh en el diario Propósitos. Es una copia de la denuncia de Libraga y la primera de una larga lista de notas sobre los fusilamientos de José León Suárez. Unos días antes de publicada la nota, el escritor realiza una larga entrevista a Libraga en el viejo estudio de Boncoch. Como no le alcanza el tiempo, la completa en el trayecto en tren hacia Constitución. El 26 de diciembre la tiene terminada, pero recién será publicada 20 días después. La gran noticia amaga convertirse en un viaje a ninguna parte. Esa es la historia que escribo en caliente y de un tirón, para que no me ganen de mano, pero que después se me va arrugando día a día en un bolsillo, porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar, y casi ni enterarse. Es que uno llega a creer en las novelas policiales que ha leído o escrito, y piensa que una historia así, con un muerto que habla, se la van a pelear en las redacciones. En cambio se encuentra con un multitudinario esquive de bulto. Y Walsh empieza a deambular por Buenos Aires, no quedándose quieto. Él tiene una vía de salida por un diario que era de una circulación muy reducida, que era Revolución Nacional. Su director, Cerruti Costa, se anima a publicar. Y bueno, ahí aparece Yo también fui fusilado. Y esta entrevista a Libraga tiene un título extraordinario, digamos. Resume el talento de Walsh. Primero, un escándalo de la lengua, un fusilado que habla. Segundo, que ese fusilado le habla a un testigo y ese testigo aparece como garante de lo que ha visto. Pero finalmente la palabra también hace suponer que hay otras víctimas. La denuncia provoca las primeras consecuencias. Walsh empieza a ser buscado por la fuerza policial. En la redacción del diario Revolución Nacional se llevan detenido a un hombre con las mismas iniciales del escritor. Walsh abandona su domicilio de La Plata y se refugia en esta casa del Tigre buscando seguridad. Él ha tenido un gran contacto con familiares, los sobrevivientes y con muchos miembros de la resistencia peronista, y en este momento ya tiene un panorama. No es un conjunto de vecinos que fueron levantados de cualquier manera, sino también entre esos fusilados hay militantes que tienen una determinada concepción y están delineando de una manera diferente su acción política frente a un régimen de facto. A finales de marzo, Walsh tiene ya demostrado los sucesos, pero no le resulta suficiente esto y empieza a pensar desde otro punto de vista el trabajo sobre estos materiales. Y comienza con los retratos. Si ustedes ven, el texto Operación Masacre está dividido en 3 partes, las personas, los hechos y la evidencia, y él hace un movimiento ahí magistral. Él necesita reunir a todas estas personas que fueron víctimas de este fusilamiento en la casa, entonces los va trayendo. Carranza y Garibotti vienen de Boulogne, los para en la puerta de la casa, entonces pasa a narrar la
a Giunta y Chiano, que están en el primer departamento. Y entonces organiza ese conjunto de personas dando cuenta de cómo era su existencia a partir del entorno. Mientras va narrando esos retratos de manera fragmentaria, introduce la presencia constante de la radio. La radio tiene una carga superlativa, porque era por la radio que los sublevados iban a enterar de que se había lanzado la revuelta. Y en todo lo antes y después, en cada uno de los fragmentos aparece la radio, porque la radio es clave, porque el fusilamiento es un crimen, porque el decreto de ley marcial se propaga después que ellos fueron detenidos. El 24 de abril, la Corte Suprema expide su sentencia sobre el caso Libraga y determina que la causa debe pasar a un tribunal militar, ya que la fuerza policial se encontraba actuando bajo órdenes castrenses. Para el escritor es la gota que rebalsa el vaso. A pesar de ello, sigue publicando sus notas en revista Mayoría hasta fines de julio. Todas estas llevan el epígrafe «Un libro que no encuentra editor», lo que demuestra lo difícil y arriesgado de la investigación. Pero ya estas entregas es la publicación del libro, ya no tienen ninguna cuestión que ver con el folletín. El libro ya está escrito y se separa en partes. Cuando Walsh dice inicialmente, es la segunda nota, dice la Operación Masacre, después se va a llamar Operación Masacre. Cuando dice no encuentra editor, está simplemente haciendo un señalamiento de las dificultades que tuvo él en todo momento para que circulara esta información que afectaba de una manera formidable al régimen, porque no hay que olvidarse que una de las divisas que enarbolaba el golpe de Estado del 55 era que era una revolución democrática. Sobre finales del 57, la situación económica se torna insostenible. Una ola de huelgas y paros saquea al gobierno de la Libertadora y produce un conflicto entre Aramburu y su vicepresidente Rojas. Mientras que el primero tiene una actitud más conciliadora para con el sindicalismo, el vicepresidente está dispuesto a perseguir y a encarcelar a sus líderes. El 15 de noviembre, el gobierno hace público el llamado a elecciones para febrero del 58. Ante la proscripción del peronismo, Arturo Frondizi de la UCRI aparece como el referente político más visible. En diciembre de ese mismo año, Editorial Sigla publica Operación Masacre, un proceso que no ha sido clausurado. Como lo indica el texto, pese a todo lo ocurrido, aún queda en el escritor el deseo de conseguir justicia. Para nosotros fue muy importante ese libro, esa investigación, que la sensación que tuve es que a pesar de lo terrible, a mí me daba serenidad, porque eso que nos había pasado estaba escrito en alguna parte, y eso quería decir que otros se iban a enterar. Es una obra indiscutible, por eso nadie le pudo iniciar un juicio a él, con todo lo que acusa, ¿no? Y después los giros literarios que tiene, las figuras que emplea. Es todo un nuevo método que impone él, tal vez sin proponérselo. Bueno, de manera que es un renovador del lenguaje periodístico, del lenguaje literario, del lenguaje de investigación. La repercusión fue grande, sí, sin ninguna duda. Hasta lo compararon, dijeron de Rodolfo Walsh que era el nuevo Borges. Un Borges que describía la otra fase de la sociedad, con su aspecto tímido, detrás de sus anteojos, y nada de ninguna manera tomando posiciones o diciendo discursos. Él observaba y escribía.
El torturador que a la menor provocación se convierte en fusilador es un problema actual, un claro objetivo para ser aniquilado por la conciencia civil. Ignorábamos hasta ahora que tuviésemos esa fiera agazapada entre nosotros. Aún en la Alemania nazi fueron necesarios años de miseria, miedo y bombardeos para sacarla a la luz. En la República Argentina bastaron 6 horas de motín para que asomara su repugnante silueta. Aquí está, con su nombre circunstancial, para que todos la vean y obren en consecuencia. El final del año 57 parece traer una extraña calma en la vida de Rodolfo Walsh. Mientras Operación Masacre se vende con éxito en las librerías, su prestigio como escritor y periodista crece rápidamente. En una visita a la librería Platero para saber cómo van las ventas del libro, Walsh conoce a Poupée Blanchard, quien lo integrará al mundo de los intelectuales y será su pareja hasta el año 64. Rodolfo Walsh se incorporó de esa manera a un ambiente que era muy interesante porque había poetas, escritores, curiosos de la cultura como la propia Poupée Blanchard, ahí estaba Piri Lugones, ahí estaba su marido, por ahí pasó Quino, el autor de Mafalda, por ahí pasaron una cantidad de hombres y de mujeres hacedores de cultura. Los viernes a la noche se juntaban, café, whisky, charla y diversión, sobre todo mucha diversión y muchas charlas interesantes, de tal forma que unos de hecho aprendían de los otros. Y según me han contado, en esas reuniones Walsh no desentonaba. Ya mostraba cierto inicio, digamos, en interés por la política. Él venía, hay que acordarse, de una formación bastante distante a la política. Él era un gran traductor, él era un muy buen ajedrecista, actividades que lo llevaban a vivir de la cabeza para adentro, más que de la cabeza para afuera. Y yo con Rodolfo tenía eso en particular, porque a él le gustaba la literatura, a mí también, y compartíamos algunos autores. A él le gustaban mucho los autores, claro, que eran como él, que eran tipos de acción, como Hemingway, y que tenían una posición tomada. Yo con él tenía una amistad que no era una amistad muy afectiva, digamos, no hablábamos de problemas personales. Era una amistad así, de orden más intelectual, en donde lo que discutíamos eran más esas cosas. Sin embargo, teníamos un afecto importante el uno por el otro, ¿no? Una cosa que a mí me llamó la atención, por ejemplo, que él una vez, no sé cómo se enteró que era un cumpleaños mío, y me regaló una navaja española, una daga de jaca, que la conservo como recuerdo, ¿no? A él le gustaban mucho las armas, le gustaban mucho los desafíos. Él siempre imaginaba, por ejemplo, de pelearse con alguien y un duelo con ametralladoras en un pequeño bosque y perseguirse uno a otro, ¿no? Ese tipo de cosas que fantaseábamos, hablábamos como posibilidades. Con Perón en el exilio y con su partido proscripto, el destino de los votos peronistas preocupa a todos los candidatos. Frondizi envía a Caracas a Rogelio Frigerio con la intención de pactar con el líder justicialista. Nuestro compromiso solemne de gobernar con todos y para todos los argentinos. En un documento misterioso que no se llega a firmar nunca, el candidato a presidente promete acabar con todas las restricciones impuestas por la Libertadora y devolver los sindicatos al peronismo. Perón acepta e induce a todos sus seguidores a votar a Frondizi, quien resulta electo por amplia mayoría. A comienzos de abril, los hermanos Jacobella, dueños de la revista Mayoría, le proponen a Rodolfo Walsh publicar una serie de notas sobre el asesinato del abogado Marco Satanovsky, un crimen cometido en junio del 57 que aún continuaba impune.
el doctor Satanovsky representaba a la familia Peralta Ramos, antiguos dueños del diario La Razón. Esta familia intentaba recuperar el matutino expropiado por el gobierno de la Libertadora tras ser derrocado Perón. El crimen ocurrió justo en el momento en que Satanovsky parecía lograr una resolución favorable. Las sospechas recaían en aparatos del Estado, en la CIDE, en la inteligencia de la Marina, en el interés que tenía, digamos, algunas figuras vinculadas con el golpe de Estado de 55. El diario La Razón en aquellos años era un diario muy importante y Marco Satanovsky era el abogado, ¿no es cierto?, que al parecer tenía en su caja fuerte documentación incluso de las acciones del diario. Para los hermanos Jacobella el tema era muy atractivo y parecía indudable que Walsh era el mejor preparado para esta situación. Y en esa serie de notas hace un juego que es propio de la literatura policial, es decir, dialoga con los lectores. Ahora, la audiencia de mayoría, ¿no es cierto?, era una audiencia que podemos nosotros pensar en grupos diferentes. En principio, el grupo más amplio son los lectores habituales que están compartiendo de alguna manera el sentido y el mensaje de la revista. Pero esa revista también es leída, digamos, por los funcionarios del Estado que tienen la obligación de ejercer justicia y por supuesto es leída por aquellos que Walsh considera que son responsables. Entonces Walsh constantemente está haciendo un juego en esas notas diciendo tengo más de lo que digo, ¿no es cierto? Y tira una punta que solamente puede ser relevante para aquellos que saben. Durante la primera etapa de la investigación viven bajo constantes amenazas. Walsh juega con eso, exhibe cartas, contesta, digamos, esas amenazas. El juez que cita a Walsh, digamos, lo que trata es de hacerlo visible, básicamente es eso. De este modo, los asesinos de Satanovsky que están en libertad y los instigadores del asesinato que están en libertad y los extorsionadores de Peralta Ramos que están en libertad hubieran podido verme y hasta fotografiarme si se les daba la gana, amén de seguirme cuando yo saliera de tribunales. Pero es la primera vez, según mi noticia, en que un señor juez se hace partícipe consciente o inconsciente de semejante maniobra. En septiembre, junto al periodista García Lupo, Walsh pasa a integrar una comisión investigadora que depende de la Cámara de Diputados. Es la primera y última vez que el periodista forma parte de una institución del Estado. Los parlamentarios se envolvieron en este tema con entusiasmo, luego se fueron desilusionando un poco, porque evidentemente la sensación que se podía tener no era una sensación exagerada de que se corrían riesgos personales fuertes, ¿no? Es decir, el crimen de Satanovsky fue cometido con conocimiento del Servicio de Informaciones del Ejército, criminales acostumbrados a actuar con impunidad, que habían ya participado de otros episodios. La comisión trabajaba de ese modo. Se reunía una determinada cantidad de pruebas y entonces se entregaban al juez. El juez del crimen era Bernabé Pirán Basualdo y que evidentemente no tenía demasiado entusiasmo por investigar porque además se trataba de investigar a figuras importantes del régimen militar. Si bien la Revolución Libertadora estaba en plena retirada, administrativamente seguían teniendo influencia sobre los jueces como es tradicional en la Argentina, ¿no? Los diputados oficialistas ejercen presión para que no se traspasen ciertos límites. En definitiva, se menciona a los responsables del crimen, pero no se enjuicia a nadie. Desiderio Fernández Suárez, responsable por los fusilamientos de junio del 56, es ascendido al grado de coronel durante el gobierno de Frondizi. Juan Constantino 40,
acusado de ser el instigador del asesinato de Marko Satanovsky, es designado embajador en Bélgica. Para fines de 1958, Walsh pierde toda esperanza de conseguir justicia, pero encuentra el que será el tema central de su obra: la sistemática violación de los derechos humanos por parte del Estado. De golpe me pareció comprender que todo lo que había hecho antes no tenía nada que ver con una cierta idea del periodismo que me había ido forjando en todo ese tiempo. Y que esto sí, esa búsqueda a todo riesgo, ese testimonio de lo más escondido y doloroso, tenía que ver, encajaba en esa idea. Amparado en semejante ocurrencia, investigué y escribí enseguida otra historia oculta, la del caso Satanovsky. Fue más ruidosa, pero el resultado fue el mismo: los muertos, bien muertos, y los asesinos probados, pero sueltos. El 1 de enero de 1959, el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro y el Che Guevara entra en La Habana, derrotando finalmente al régimen de Fulgencio Batista y abriendo un nuevo panorama en Latinoamérica. La idea de la liberación pasa a ser una realidad. La pequeña isla caribeña, para muchos, se convierte en el símbolo más claro de que otro mundo es posible. En esos primeros meses del año 59, mientras cena unos tallarines en casa de Pupé, Rodolfo Walsh recibe un llamado inesperado. Un viejo amigo lo invita a Cuba a iniciar Prensa Latina, agencia destinada a comunicar los logros de la revolución. Esta es una experiencia muy importante para el escritor, ya que participa del nacimiento de un nuevo orden político, se interesa por la teoría revolucionaria y tiene por fin un sueldo fijo. Pero sobre todo, el proyecto individualista al que está acostumbrado chocará irremediablemente con el carácter colectivo del proceso revolucionario. Esto dejará profundas marcas en su ideología, marcas que ya no lo abandonarán más.